Profe, ¿me puede poner la asistencia? Ya voy a tomar lista. Javier Álvarez, Presente. María Arellano, Presente. Ilka Llovín, Presente. Eduard Barahona, Presente. Eric Barreto, Presente. Gary Bravo, Presente. Katia Carriel, Derek Chamorro, Presente. José Chillovalli, Presente. Clovis Cornejo, Valeria Fajardo, Presente. Ani Guerrero, Presente. Saúl Hidalgo, Presente. Dayana Lucas, Dayana Lucas, Presente. Yacer Mite, Profe. Presente. Diga, Justin Moreira, Soy Carriel. Sí, estoy en la clase. Perdón. ¿y por qué llegó tarde? Profesor, mi compañero Clovis Cornejo sí está en la sala. Pero no responde. Si no responde, ¿qué puedo hacer? Es que dice que no le funciona el micrófono. Pero que escriba. Escribe en el chat. Que levante la mano o algo. Yacer Mite, Presente, profe. ya listo. Justin Moreira, Anabel Ojedis, Presente. Britney Pacheco, Presente. Moreira no está. Zuleika Paredes, Presente. Manuel Pilay, Presente. Sebastián Pinto, Presente. Yara Pionce, Presente. Paulette Riera, ya se está. Valeria Rodríguez, Presente. Julio Rodríguez, Presente. Kelly Suárez, Presente. Derlis Vera, Presente. Giovanna Yulán, Presente. Ashley Zavala. Presente. Listo, solo faltó entonces Moreira, ¿no? Muy bien, vamos a ver el tema número 2 de esta gran asignatura llamada Estudios Sociales. Muy bien, el tema de hoy está muy interesante, tiene que ver con la pobreza y la desigualdad en América Latina. Si yo les pregunto, ¿cuál es el continente más desigual del mundo? Ese es América Latina. Bueno, es parte del continente americano, ¿no? Pero este subcontinente, América Latina, es el continente más desigual del mundo. ¿Qué quiere decir? Que la riqueza no está distribuida de manera equitativa, que la riqueza está distribuida desigualmente por los actos de corrupción que se cometen, etcétera, donde unos poquísimos seres humanos, donde unas poquísimas personas tienen la mayor cantidad de riqueza y donde la inmensa mayoría de la población está entre la clase media
y la mayor parte en la pobreza. Profe, muy buenas tardes, disculpe que lo interrumpa. Vengo a dar mi asistencia, disculpe la demora. Justin Moreira. Ya, ok, ya le puse. Ya, entonces para reflexionar, ¿por qué existe la pobreza en América Latina? Creo que ya de alguna manera en otros temas hemos abordado este dilema, esta cuestión, y nos hemos preguntado por qué si América Latina es tan rico como continente. Estamos rodeados por los océanos tienen abundante pesca, abundante riqueza ictiológica. Tenemos petróleo, tenemos minerales, oro, tenemos plata. Se puede sembrar y cultivar productos los 12 meses del año en nuestro territorio. Tenemos agua dulce, tenemos selvas, tenemos sierras, tenemos islas, tenemos todo. Pero aquí viene, ¿por qué América Latina sigue siendo pobre? Y bueno, entre tantas situaciones, ustedes me van a decir, profe, por la corrupción. Sí, es verdad, es el principal cáncer. La bola de corruptos que han gobernado la mayoría de países de América Latina, pero también una gran cantidad de gobiernos o de personajes nefastos, traidores de América Latina, que se han puesto al frente de los países y han llegado solo para despellejarlo al país, para hacerse ricos ellos, aplastando la vida de los habitantes de esos países. Entonces son gente traidora, son gente que en ningún momento defiende ni cuida los intereses del Ecuador ni de los ecuatorianos, sino que son gente traidora que llega al poder solo para defender los intereses económicos egoístas de ellos, de sus amigos y de sus familiares. Y entonces se venden, traicionan a la patria, traicionan al país y se venden a las superpotencias mundiales, se venden a las empresas de esos países desarrollados que les pagan para que sean corruptos, que les pagan para que sean traidores. Y una vez que terminan su mandato, para que no los metan en la cárcel acá en el país, esos países se encargan de darles trabajo en Estados Unidos, en Europa, y se los llevan para darles el premio después de haber traicionado a la patria. O sea, así de complejo, así de indignante es esta situación. Entonces, bueno, vamos a comprender algunos conceptos importantes. La desigualdad social es la situación socioeconómica que se presenta cuando una comunidad recibe un trato desfavorable con respecto al resto de miembros del entorno al que pertenece. Eso se llama desigualdad social. ¿Cuál es ese trato desfavorable? Por ejemplo, que un trabajador que tiene empleo pleno tenga acceso al seguro social. Algunos dicen, no, profe, pero en el seguro es pésima la atención y todo eso. Pues sí, no es la mejor. No es perfecta la atención, no es la mejor, pero al menos algo hay. Por ejemplo, quienes tenemos la ventaja del seguro social, de hacer las aportaciones al seguro social, por lo menos tenemos acceso a médicos generales que pueden atender en ciertos casos. Hay algunos centros médicos muy buenos que tienen todos los servicios, laboratorio, radiografías, ecografías, laboratorio de análisis de sangre, servicio de odontología, etcétera, para todas las personas que tienen seguro social. Hay buenos centros médicos, es decir, no todo es caos, no todo está perdido en el seguro social. Por el momento, ¿no? Quién sabe, después quiebra totalmente porque a eso lo llevan los políticos, lamentablemente, los malos políticos. Pero la desigualdad social es ese trato desfavorable que recibe una parte de la población. O sea, solo una parte de la población que tiene empleo pleno, ellos sí tienen acceso al seguro social, acceso a médicos, acceso a medicina, lo que les pueda dar, porque no hay todo en el seguro tampoco. Pero al menos algo hay. Y en cambio el resto, la gran mayoría, no tiene nada de eso. Eso es lo peor, lo triste, y esa es la desigualdad social. ¿Y quiénes son los que no están asignados en el seguro social? Muchas veces son trabajadores que por la necesidad de trabajar han aceptado trabajar sin tener un empleo pleno,
sin que el jefe, el dueño de la empresa, lo inscriba en el seguro, sin que le reconozcan los beneficios de ley y a veces pagándole menos de lo que debería ganar según el salario básico unificado del Ecuador. Entonces, automáticamente ese grupo de personas se encuentra en desigualdad frente al otro grupo que sí recibe mínimo un salario básico, que sí tiene la cobertura del seguro social, etc. Entonces, ahí se genera la desigualdad social. ¿Qué es la pobreza? Es la situación en la que no es posible satisfacer las necesidades de una persona. La indigencia es el ingreso insuficiente para cubrir una canasta básica de alimentos, vestimenta, etc., para el individuo o el hogar. En el Ecuador, la canasta básica en diciembre del año pasado estuvo en $800. Pero el sueldo básico, adivinen en cuánto estuvo, estuvo solo en 400. O sea que no le llegamos ni siquiera a la canasta básica con el sueldo mínimo. Entonces eso es preocupante porque desde la misma ley está amparado de una manera desigual los sueldos, los salarios. En Latinoamérica aproximadamente el 40% de los habitantes es pobre. Yo diría más, ahora con la pandemia estoy seguro que eso ha subido. De entre ellos casi la mitad son extremadamente pobres, hay 164 millones de personas que son pobres en Latinoamérica. En el 2002 había 225 millones. Hoy en día con la pandemia estoy seguro que hay más. Entonces, miren este dato, por ejemplo, en el 2010, sobre el crecimiento económico de la región, redujo la pobreza, claro. Cuando una economía prospera, automáticamente la pobreza disminuye. Miren ustedes, las barras azules representan el número de pobres, por decirlo así. Representan el número de pobres. A partir del 2007 en adelante, la economía mejoró en gran parte de América Latina, nuestro país incluido. 2007 en adelante la economía mejoró muchísimo. Eso hace que automáticamente el número de pobres disminuya. ¿Por qué? Porque mientras mejor es la economía y mientras mejor es el gobierno se encarga de crear puestos de trabajo. Y cuando una familia tiene trabajo, comienza poco a poco a salir de la pobreza. Así de fácil. Entonces, la pobreza de las personas depende de cuán exitosa sea el manejo de la economía de un país. Si se hace con honestidad, si se hace creando puestos de trabajo, y no lo que quiere hacer, lo que hizo Lenín Moreno y lo que sigue haciendo Guillermo Lasso, que es reducir. Todos dicen, no, hay que reducir el tamaño del Estado, reducir el presupuesto. Eso que no suena tan mal como que dice reducir, bueno, sí hay que ahorrar. Algunas personas dicen reducir significa ahorrar. No se dan cuenta que reducir el tamaño del Estado significa botar a la calle, dejarlo sin trabajo a miles de personas. Por ejemplo, ayer se dio una gran marcha de los educadores, estudiantes, profesores de universidades, de algunos colegios, reclamando porque Guillermo Lasso otra vez redujo el presupuesto a la educación superior, a la universidad. Otra vez. Lenín Moreno ya lo vino haciendo varios años. Reduce. Ahora Guillermo Lasso reduce más todavía. Entonces la gente, los jóvenes de la universidad salieron a reclamar. ¿Por qué? Porque si hoy en día es difícil para un joven conseguir un cupo en la universidad, porque no hay el suficiente número de carreras, no hay el suficiente número de profesores, no hay la suficiente cantidad de aulas. Si eso sucede ahorita, con las reducciones de Guillermo Lasso, en el futuro va a ser peor, va a ser más difícil encontrar cupo en una universidad. Me refiero a una universidad pública donde la educación es gratuita, va a ser más difícil. Entonces la gente pobre ahí, ¿qué le toca? Endeudarse para poder estudiar en una universidad privada, donde el semestre le cuesta 600, 800, 1,000, $1,500, dependiendo de la carrera y de la universidad. Un semestre. Es decir, en el año llega a pagar, dependiendo de la universidad, $2,000, $3,000 en un año. Entonces, con ese sistema, las personas que van a poder acceder a la universidad cada vez van a ser menos.
Y por tanto, en el Ecuador va a aumentar la pobreza, van a disminuir los profesionales, va a disminuir la mano de obra cualificada, y sin mano de obra, sin talento humano, no se puede generar riqueza, soluciones, etcétera, para la economía del país. Entonces, ese tipo de medidas, Guillermo Lasso lo sabe muy bien. Él sabe que está con eso quebrando la economía. Él sabe que está condenando a que miles de estudiantes no ingresen a la universidad. Él lo sabe muy bien. Pero a pesar de que lo sabe, lo hace. Porque él llegó a ser presidente para eso. Él no llegó para trabajar por el ecuatoriano, sino que llegó para obedecer las órdenes del Fondo Monetario Internacional y de Estados Unidos. Entonces, jóvenes, pues así no tenemos un panorama muy alentador. Con todo que Profe, sí. ¿cuál es la diferencia entre un indigente y un pobre? Ya, gracias por la pregunta. Ya le voy a indicar acá. Voy a adelantarme a unas diapositivas para que ustedes puedan visualizar. A ver, pobreza extrema, pobreza y pobreza extrema. Ya. Estas estadísticas son de este año, del INEC, hasta junio de este año 2021. Según el INEC, y eso que el INEC es un organismo que está a favor del gobierno, pero por más no pueden esconder las cifras. La pobreza extrema es lo mismo que indigencia, señorita Lucas, la pobreza extrema es lo mismo que indigencia. Y la pobreza extrema se refiere a las personas que les toca arreglárselas para sobrevivir con menos de $1 al día. El indigente, el pobre extremo, vive con menos de $1 al día. Pónganse a pensar, es decir, son personas que prácticamente viven en la calle, de lo que encuentran en los basureros. Ese es un indigente. Esa es la persona que vive en pobreza, pero extrema. Y según el informe del INEC, el 14,7% de los ecuatorianos están en pobreza extrema. Eso es pero altísimo. Eso significa que de cada 100 ecuatorianos, casi 15 viven en la indigencia. Casi 15 viven en la pobreza extrema, viviendo con menos de $1 diario. Pero sale Guillermo Lasso en las entrevistas a tratar de romantizar y decía, no, que yo tengo una amiga que Lorenza vive con $30 al mes y le va bien. Nos insulta el presidente Guillermo Lasso cuando saca sus ejemplos de que Lorenza vive con $30. Aquí Susana Juicio va a decir $30 al mes. Profe, y... $30 se puede estar en un solo día, o hasta Por más. supuesto. Almuerzo, desayuno, almuerzo y merienda, o sea, es una payasada lo que vienen a decir. Por supuesto. Así es. y, profe, y ahí pone cadena, que nacional. ¿Hay cadena nacional cuándo? No, por Lorenza. Sí, claro, lo dijo en una cadena nacional. Así es, Saulito, muy bien. Y muy bien, Saulito. Sí, lo dijo en cadena nacional. Entonces, claro, son cosas totalmente ilógicas, son irracionales. Como decía Derlis, eso, ¿en qué cabeza cabe? Eso no, nadie se lo cree. Pero los medios de comunicación le dan bombos y platillos y lo aplauden y le ponen con redacciones tan bonitas como para hacer ver de que el presidente tiene la razón. Mentira. Una persona para que viva con $1 diario, es casi imposible, jóvenes. Para vivir con $1 diario, supongamos que se compre una libra de arroz. La libra de arroz le vale 40 centavos, más o menos. Y que se compre 2 huevitos. O unos 3 huevitos, que vale, dependiendo, ¿no? 12, 15 centavos cada huevito. Para que se cocine el libra de arroz y se come un huevito en la mañana, un huevito a mediodía, un huevito en la tarde, para que haga las 3 comidas. Ahí como que
Como que digamos, ya dice, bueno, con $1 diario. Pero joven, eso es irreal, eso no existe, eso es irreal. Ningún ser humano vive comiendo arroz y huevo todos los días de su vida. Puede comer eso un día, 2 días, ya una semana al máximo, después ya no, pues. Se cansa, le hace daño, se hostiga. Pero por otro lado, ¿acaso solo comida necesita para vivir el ser humano? Y la vivienda, y la casa, y el agua, y la electricidad, y la ropa, y la educación, y el transporte. Eso es lo mínimo que se necesita para vivir. Pero Guillermo Lazo viene a querer decir que con menos de $1 diario se puede, la amiga Lorenza vive con menos de $1 diario. No sabe ni dónde está parado. A veces cuando se le escucha al presidente Lazo, uno dice, pobre hombre, este señor yo creo que más llegó a ser presidente para cumplir uno de sus caprichos de niño rico, pero no tenía ni idea en qué se metía ni nada. Se lo ve a veces tan perdido que no sabe por dónde agarrar. Ya, ¿y cuál es la diferencia con pobreza? En la pobreza sería que una persona más o menos puede vivir con $3 diarios. Es decir, con más o menos $90 al mes, una persona. O sea, pobres serían, por ejemplo, una familia de 4 miembros, papá, mamá, 2 hijos, y que solo el papá trabaja y se gana el sueldo básico. El sueldo básico está en $400. Como son 4 integrantes de la familia, hay que dividir los $400 dividido para 4, $100 se gasta por cada uno. Esa familia vive en pobreza. Pero el punto es que con esos 90 o $100 mensuales están catalogados como personas pobres. Pero el punto es, jóvenes, que para vivir, mejor dicho, estas personas están solamente sobreviviendo. Porque si uno de ellos se llega a enfermar y necesita una operación urgente y no tiene la plata, ¿qué le toca hacer? En el mejor de los casos, bueno, supongamos que puede endeudarse por ahí y sacar algo de dinero para una operación y salvarle la vida. Pero ¿y si no hay? ¿Y si nadie le presta la plata? ¿Y si no tiene cómo endeudarse? ¿Sabe qué es lo que sucede? Simplemente la gente pobre se muere. Entonces, si usted suma el 14.7 y el 32.2, esta es la pobreza que había en el Ecuador a mitad del 2021, de este año, mitad de este año. Entonces, sumándolo, sale 46, casi 47. El economista Byron Villasís decía que la pobreza no está en 32, sino en 45. Pero bueno, tomando los datos del INEC, sumando 32.2 más 14.7%, pues nos da más o menos 47% de pobres en el Ecuador. Aquí está. Me refiero a este dato de aquí, que es lo último, del mes de junio, lo último que sacó el INEC, del mes de junio de este año. 47%. ¿Sabe qué significa eso? Que de 100 personas en el Ecuador, 47 están en la pobreza y en la extrema pobreza. Y después uno se pregunta, oiga, profe, ¿y de dónde encontrarán las bandas, los chonekillers, los choneros, los tiguerones? ¿De dónde encontrarán tanta gente para convertirlos en sicarios? Ahí está la respuesta. De la calle. Claro. Ahí está la respuesta, jóvenes. De la inmensa cantidad de pobreza que hay en el Ecuador, son personas que automáticamente están vulnerables para que lleguen las mafias, lleguen las bandas y los recluten como sicarios, como tanta cosa. No todos obviamente van a acceder a eso, pero son personas que se encuentran en muchísima vulnerabilidad y muchísima posibilidad de llegar a sufrir esas situaciones. Causas de la pobreza. Latinoamérica es consecuencia de las débiles estructuras económicas. No hay suficiente educación en los países pobres, obvio, si los gobiernos, en vez de aumentar el dinero para la educación, le disminuyen cada año, como lo hace Lenín Moreno y Guillermo Lazo. Entonces, claro que no va a haber suficiente educación. Pues. La corrupción en los gobiernos, ni se diga. Es indignante, jóvenes, todo esto. ¿Qué pasó con el caso Pandora Papers?
Apareció la noticia de que habían secuestrado a la hija de alias Fito y a los 4 días la encontraron y con eso todo el mundo se olvidó de Pandora Papers. Y aquí viene la pregunta, ¿no será que ese caso del secuestro de la hija de alias Fito, no será que solo fue un show? Para que la gente se distraiga, ponga su atención en el secuestro y se olvide de Pandora Papers. Es más, jóvenes, a los asambleístas que investigaron este caso de Pandora Papers y dijeron hay que llamarlo al presidente Lazo que venga a dar declaraciones y con las pruebas tendrá que ir a juicio político y ser destituido. ¿Saben lo que les pasó a esos asambleístas? La Fiscalía del Ecuador los llamó ya a ser investigados a esos asambleístas. O sea, como quien dice, te metiste con el presidente, ahora vas a ver lo que te pasa. O sea, ya sí, joven, es una cuestión de nunca acabar. Esta semana salió un informe mundial de los países del mundo donde el sistema de justicia es el más corrupto. Y Ecuador, lamentablemente, está entre los primeros lugares, los sistemas de justicia más corruptos del mundo. Entonces, a ese paso, jóvenes, esperar justicia es muy difícil. Y a este paso y con ese nivel de corrupción, la cárcel se hace solo para los pobres. Los ricos no van a la cárcel. A la cárcel solo van los pobres, porque no tienen cómo sobornar a los jueces, no tienen dinero suficiente para hacerlo. ¿Qué pasó con el caso de la avioneta de, ¿cómo se llamaba? Del caso Salcedo, ¿se acuerdan? De la medicina del IES y toda esa cuestión. Ya lo dejaron libre que vaya a cumplir la prisión en la casa. Entonces, a ese punto llegamos. Pero en la cárcel, jóvenes, en esta última matanza que hubo en este mes de noviembre, en cambio murió asesinado una persona que fue sentenciado a 5 años por haber salido a protestar en el paro de octubre del 2019. Lo agarraron los policías, lo sentenciaron a 5 años, lo metieron a la cárcel y murió destrozado. Este otro caso, el famoso caso del joven Jordi, ¿sí escucharon eso o no? ¿Alguien escuchó? No en lo personal, yo no. No. ¿No lo escucharon? Este joven estuvo en la penitenciaría el día de la masacre, lo asesinaron lamentablemente, lo mataron. ¿Y saben por qué estaba en la penitenciaría? Porque un día durante el toque de queda, él había salido de la casa y los policías lo cogieron. Iba más de 2 meses en la penitenciaría y el juez no le daba la libertad. Llegó la masacre y lo hicieron pedazos. En los audios que circula por internet, con mucha tristeza ahí se aprecia cómo él se despide de la mamá y todo eso. Son muy tristes esos audios que circularon por redes sociales, cómo los privados de la libertad se despedían de su esposa, de sus hermanos, de sus padres, porque estaban a punto de ser masacrados. O sea, a ese nivel, es una cuestión increíble. El Ecuador, cómo ha caído tan... Profe. Sí. Mire, a mí un comentario ahorita diciendo que hay personas que, digamos, eso del almuerzo que está diciendo Lazo de $30. Una persona ahorita me acaba de escribir diciendo que con $2 se va a comer. No, hay personas que paran su comida y se gasta más de $2. Claro, por supuesto. O sea, acá un pedazo de pollo, ¿cuánto puede costar? Baja $3. Depende de qué parte sea, pechuga, pierna. Claro. No es solo $2, digamos así. Claro, así es, así es. Es una utopía, o sea, ellos romantizan, caricaturizan, o sea, no tienen ni idea de lo que hablan ni de lo que están haciendo con el país. Entonces, pues eso. Ese es el punto. Luego, causas de la desigualdad social. Hay diferentes causas en cuanto a la desigualdad social.
Le vamos a poner falta más bien, Milka, a Kelly Suárez. Kelly Suárez, ¿está presente? No, no la despierten, se puede dorar, se puede. No la despierten que se puede asustar. Después le va a dar un infarto y me van a hacer endeudar a mí. No, pues ahí déjenle, no lo despierten. Ah, sí está viva. Ah, ya sé que sí está viva. Muy bien. Entonces, bueno, jóvenes, aquí hay varias causas de la desigualdad económica. Entre ellas, causas económicas, mismo que ya lo habíamos comentado. Luego tenemos las desigualdades culturales. A partir de la educación, jóvenes, una persona con educación que accede a la educación, a la escuela, al colegio, a la universidad, automáticamente es una persona que enriquece su cultura. Pero la mayoría, por no decir la totalidad de personas que no ingresan a la escuela, al colegio, difícilmente logran un grado de cultura, de educación. Luego hay causas de tipo social, el ostracismo que sufren algunos grupos por parte de otros grupos más amplios y poderosos. Por lo general, el grupo de poderosos es el grupo más rico, que discrimina y que solo busca sus intereses, que es volverse más y más ricos, en perjuicio de la gente pobre. Entonces, todo eso fomenta la tensión social, inestabilidad política, etc. La pobreza mismo es la principal consecuencia de la desigual distribución de la riqueza. Pónganse a pensar ustedes, jóvenes, por ejemplo, en la pobreza que existe en los barrios marginales de Guayaquil. Comparen ustedes la Puntilla, San Borondón, comparen con Socio Vivienda, comparen con la Trinitaria, comparen con los suburbios más extremos de Guayaquil. Es una desigualdad, pero no hay ni punto de comparación. Mientras en la Puntilla, San Borondón, en esas urbanizaciones de lujo, hay casas que tienen 400, 500 metros cuadrados de terreno, verdaderas mansiones, casas que del tamaño casi de una cuadra. ¿Para que vivan cuántas personas hay? 2, 3 personas, que casi ni pasan ahí en la casa. Y vaya a ver cómo vive la gente en la parte pobre de Guayaquil. En una casa chiquitita, de 25, de 40, 50 metros cuadrados, ahí viven 8, 10 personas. O sea, dense cuenta la desigualdad. Esa es la desigual distribución de recursos y de riqueza. Otra consecuencia es que no se tiene acceso a la sanidad. Esto ya lo expliqué con el tema de los seguros sociales. La persona pobre tiene menos acceso a medicina y sufre más desnutrición, sufre inmigración. ¿Por qué? Porque al pobre, al ver que no tiene trabajo, al ver que no consigue nada aquí en el país, ¿qué es lo que hace el pobre? El pobre dice, mejor me voy del país. Mejor me voy a trabajar en Estados Unidos de lo que sea, o en Europa me voy a trabajar de lo que sea, aunque sea lavando platos, lavando baños, cuidando a ancianos, lo que sea. Entonces la gente se va, migra por la desesperación. Y se acuerdan que antes de la pandemia nos asombrábamos y decíamos, ¿cómo lo estarán pasando de mal los venezolanos? Que vienen tantos venezolanos al Ecuador buscando trabajo. Y ahorita, jóvenes, son los ecuatorianos los que están saliendo del Ecuador. Salen a buscar trabajo y mueren muchas veces en el intento. Sobre la educación ya hablamos y bueno, este es el tema de la pobreza y pobreza extrema. Esto ya lo vimos también, ya lo explicamos. Y bueno, pues jóvenes, ¿qué se puede hacer para mejorar este problema? Se podría fomentar la educación en grupos de ayuda, una planeación y coordinación de los gobiernos de las zonas pobres para obtener datos, llevar registros, empezar a desarrollar una identidad de los países de acuerdo a su propio crecimiento,
tratando de evitar la corrupción, llevar los elementos sanitarios para eliminar epidemias, destinar inversión de la comunidad internacional en tecnologías agropecuarias sustentables. O sea, se pueden tomar tantas iniciativas, pero se necesita realmente que los gobiernos se pongan la camiseta del Ecuador y que los ecuatorianos también nos hagamos respetar como ecuatorianos. De lo contrario, mientras los ecuatorianos solo agachemos la cabeza y dejemos que los gobiernos hagan lo que se les viene a la mente con el pueblo, con la economía ecuatoriana, y nunca reclamamos, pues estamos fritos ahí. Entonces, bueno, estas son las principales desigualdades en medio de la pandemia, porque la pandemia empeoró mucho más la desigualdad en América Latina. Miren en cuánto se redujo el empleo. ¿Cuánta gente se quedó sin trabajo? Se descubrió la brecha digital de Latinoamérica. Millones de personas que todavía no tienen acceso al internet, a computadora, a celular. La educación a distancia, que no en todos los casos es de calidad. Las viviendas poco aptas, como les decía, para el aislamiento. ¿Cómo se van a aislar si en una casa chiquitita viven 10, 15 personas? Imposible mantener distanciamiento social, ¿no? Listo, jóvenes. Nos volvemos a conectar. Volvemos a conectar para continuar. Claro, Saulito, así es. Guayaquil crece sobre todo hacia la parte de los suburbios, pero eso es un problema. Bueno, ya vamos a hablar de eso después. Nos volvemos a conectar enseguida. Listo, vámonos.